el poder de nuestras palabras. Así es como lo titulamos. Y dice que vamos a leer una pequeña palabra que sale en Santiago 3. Si alguien la puede buscar o encontrar, yo se las leo acá. Santiago 3, versículo 3 al 12 dice ahí. No era eso. ¿Por qué pasan estas cosas? Ya. Bueno, la palabra estaba en Santiago 3. Se me perdió. Perdón. En Proverbios 18:21. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Dice, entonces, ¿quién nos ha lamentado alguna vez de lo que ha dicho? Todos en algún momento nos hemos arrepentido de lo que hemos dicho. Entonces, acá Dios nos dice, que no lo anoté ahí, en Proverbios 18:21, nos recuerda Dios acá a través de esta palabra que dar vida, o que a través de la palabra nosotros podemos dar vida o podemos también matar a alguien, o sea, en el sentido figurado, matar a alguien con nuestras palabras. Podemos nosotros enaltecer a alguien, matar a alguien que queremos, ya que podemos tirar para arriba o ridiculizar o matar su autoestima. Ya esto nos referimos con nuestro esposo, puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, aquí a los hermanos, o en nuestro trabajo, o en nuestra vida diaria. Entonces acá, por ejemplo, Dios nos dice a través de esta palabra que nosotros podemos llegar a hacer eso y más con nuestras palabras. Entonces, aquí Dios nos pregunta, ¿quién no se ha lamentado alguna vez de lo que ha dicho? Yo me lamento casi todos los días porque yo estoy de un carácter un poco fuerte. O, por ejemplo, Dios, ¿cuántas veces hemos deseado retirar una palabra dura? Yo a mi hijita chica soy muy dura con ella y muchas veces también me arrepiento. O con mi esposo, que es lo más cercano que yo tengo, porque aquí en la iglesia uno ve tarde, mal y nunca a los hermanos, entonces es muy difícil tratarse mal. Pero yo creo que nos viéramos diariamente, lo más probable es que nos sacaríamos hasta los pelos. Entonces, o en la misma calle, pues uno a veces recuerda y dice, no sé, pues se pasó en la micro, o el chofer no le quiso parar y uno, acá, quisiera decirle mil cosas. Entonces, a eso se refiere Dios con nuestras palabras. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de eso, no ofende quien quiere, sino quien puede. La mayoría de nosotros probablemente hemos oído este refrán, especialmente cuando éramos niños. Entonces, ¿acaso no es esto verdad? Las palabras pueden lastimar, hacer daño y tener un impacto duradero. Domar nuestra lengua es probablemente la cosa más difícil de hacer en la vida. Entonces, al decir eso ya lo vimos, Colosenses 3:8, yo acá, por ejemplo, puse la palabra hablada, porque acá Dios, por lo que yo estuve viendo, la palabra hablada viene el término que se hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Es en el sentido general la expresión del pensamiento. Yo tengo entendido, por ejemplo, mi mamá siempre me acuerdo que me decía, tú nunca piensas antes de hablar, llegas y hablas. Porque como yo tengo un carácter un poco fuerte, pero Dios está tratando, de verdad que está tratando. Entonces mi mamá siempre me dice, tú llegas y hablas, me dice, y nunca piensas antes de hablar las cosas. Y no es verdad, porque acá Dios nos dice que uno, antes de hablar, uno ya pensó lo que iba a decir. Entonces yo hoy día a la mañana venía caminando para acá y yo venía un poco enojada, porque Gustavo en verdad a mí no me ayuda mucho en las mañanas y yo pero es el problema de todas las mujeres, así que yo ya lo estoy asumiendo. Entonces él después me dice, Joana, no se te olvidó nada. Entonces esas cosas como que a uno la molesta. Entonces me acordaba de las palabras que me decía, entonces, que Dios a uno para poder predicar también la hace vivir de estas cosas. Entonces, cállate, Ivana, cállate. Entonces antes de pensar yo venía enojada con el Gustavo, pero no le decía nada. Pero ya después no me aparté y se la dije. Entonces,
pero Dios ahí uno le recuerda, la palabra en la que tú vas a hablar, y Dios a uno la hace un poco darse cuenta de que uno está diariamente siendo tratada por Dios. En mi caso, en mi carácter, pues no sé, en cada uno, yo creo que cada uno de nosotros en diferentes áreas. Entonces tenemos acá Colosenses 3:8, dice, pero ahora dejen todo eso, dice Dios, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Porque con nuestras palabras nosotros hacemos todas esas cosas. Pues cuando nos enojamos, herimos mucho a alguien. No sé, se refiere, por ejemplo, la maldad, los insultos. Dios, yo sé que como cristianos nosotros cuando aceptamos a Cristo, Dios nos renueva, Dios nos cambia, pero también nos trata. Dios siempre nos está tratando para que nosotros podamos dejar de ser todo eso malo para hacernos personas que lo siguen a Él como cristianos limpios y ojalá podamos. Colosenses 3:15 dice, y que la paz, ahí Dios nos dice, claro, y ahí nos refresca Dios que dice que la paz de Cristo reina en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Dios acá nos dice que cuando nos llamó a nosotros, Él nos ha cambiado. Por tanto, todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes son cosas del pasado. Y Él puso paz en nosotros. Por tanto, todas esas cosas no debieran existir. Pero en el caminar uno se va dando cuenta que Dios va tratando y ahí las va a ir arrancando. Después tenemos Santiago 3:2. En Santiago 3:2 todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error, en lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo, ¿cierto? Y ahí Dios nos vuelve a traer a que cuando nosotros lo conocemos a Él, Dios cambia nuestra vida, Dios pone paz en nosotros, podríamos nosotros cometer errores, pero ahora bien, si alguien comete un error, en lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y ahí es cuando Dios nos invita a que nosotros, por conocerle a Él, nosotros vamos a ser capaces de poder controlar nuestro cuerpo. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Eso. En Santiago, acá, Romanos, por ejemplo, Marcos 9:42. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Yo la verdad que para poder entender un poco este versículo de la Biblia, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños, yo decía, pero la verdad que no entendía mucho a qué podía yo asemejarlo a esto, porque yo decía, no, con palabras, sí, y ahí claro, Dios me trae que sí, porque con palabras nosotros podemos hacer caer a uno de nuestros hermanos, a alguien cercano, porque, digámoslo así, si yo en mi trabajo estoy, no sé, o trato mal a un compañero, yo me peleo con él, y mis hermanos saben que yo soy cristiana, ¿quién va a quedar mal? Va a ser Dios. ¿Y cómo ese hermano yo no voy a poder decir después, pasado un tiempo, decirle, hermano, Dios te ama, Dios puede transformar tu vida, Dios? No puedo, o sea, por eso tenemos que ser súper cuidadosos con nuestras palabras y en general, en todo momento y en todo lugar, cuidarnos, porque ahora yo venía en el metro y pensaba pensar que estas personas que vienen frente a nosotros también van para la iglesia, pensaba yo, no sé, se me vino a la mente. Y a veces uno viene, la Laurita no generalmente viene malhumorada, pero hoy día fue un día especial, ella anda malhumorada, entonces anda media mañosita, entonces ella venía como ahí refunfuñando un poco y ahí uno tiene que menguar su carácter, que a mí eso me cuesta un poquito, entonces, hija, tranquilita, entonces yo decía que yo diera un mal ejemplo en ese sentido, por ejemplo, decirle, ya, acá, portería, córtala, y la mechoneara, no sé, y después me encuentro con los hermanos acá. Entonces, ojalá Dios siempre nos estuviera diciendo, mira, fíjate en lo que vaya a hacer, porque estas personas podrían ser unas personas posibles que yo quiero traer a mi vida. Entonces, ahí como que, ya, hija, tranquilita, ya va a llegar. Entonces ahí Dios nos dice
que tengamos cuidado con eso, y ahí Dios nos dice, mejor les sería que lo echaran, porque yo había entendido este versículo alguna vez, mejor sería que se eche al mar con... Yo decía, pero eso es como suicidarse un poco, ¿no? Entonces, como no, y ahí es claro, Dios dice, mejor les sería que lo echaran al mar con una piedra de molido atada al cuello, o sea, mejor que ni se aparezca por acá si él hace caer a uno de mis pequeños, dice Dios. Después tenemos en Romanos 14:4, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Nos pregunta nuestro Señor. Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Entonces ahí Dios nos habla acerca también de nuestros pequeños, de nosotros como creadores, como Él como creador y como acepta a sus hijos. Entonces yo me recuerdo que yo en alguna oportunidad les comenté que el Gustavo en alguna oportunidad quiso ir a predicar a unos vecinos que tenemos que son testigos de Jehová y que les fue re mal. Entonces yo anterior a eso le había yo dicho a él, no vayas porque no te va a ir bien. Entonces cuán arrepentida yo me veo de eso, porque Dios ahí me está diciendo, ¿quién eres tú para criticar? O sea, ¿quién soy yo para yo decirle al pastor, ¿sabes qué no? No, yo creo que a esas personas no las tienes que ir a predicar porque no te van a escuchar. Entonces, si queda bien o queda mal, eso no va a ser problema mío, no va a ser problema de la pastora, no va a ser problema del paro, si la gente quiere ir a la calle y quiere predicarle a cualquier persona. Dice, eso es asunto de su propio amo, Dios se va a encargar, pero Dios dice ahí, pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Por tanto, ahí también es súper importante que nosotros tengamos cuidado a veces nosotros avergonzarnos, porque yo tal vez en ese momento yo me avergoncé de que Gustavo fuera a decirle a los vecinos que Dios los amaba, o que él tenía una palabra, y que el niño más encima le dijera, ya hay que orar, ¿qué orar? Entonces el niño como que casi lo humilló, pero eso es problema mío, es problema de él, no es problema de nadie. Yo creo que él se atrevió y lo hizo bien, y Dios está contento con eso. Después tenemos acá la palabra en Santiago 3, capítulo del 3 al 4. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo, dice Dios en esta palabra. O sea, pero dice, yo ayer le preguntaba a alguien que me dijera qué era ponerle los frenos, y se las ponen acá en las mandíbulas a los caballos para mantenerlos adoloridos. Entonces cuando los caballos los tiran, les va a doler y van a girar para donde el amo los quiere llevar. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos poner esto en la lengua, porque la lengua es peligrosa. Ahí nos dice Dios, y fíjese también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Imagínense caballos, barcos, tal vez aviones, cosas tan gigantes que uno las ve, que con un pequeño aparatito las manejan tan bien, se caen, pero las manejan igual. Después ahí en Santiago 3, versículo del 5 al 6, versículo del 5 al 6 dice, lo mismo pasa con la lengua, es una parte pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Ahí Dios nos explica, por ejemplo, que es verdad, porque la lengua, para ser tan pequeña, controla todo nuestro cuerpo. O sea, yo digo, me duele la cabeza y yo estoy declarando que me duele la cabeza, mientras que yo podría decir o quedarme callado, no decir ni una cuestión. Entonces ahí con el solo hecho de nosotros hablar, estamos o pensando, y al hablar decimos muchas cositas. Después tenemos más abajo, creo, en Santiago del capítulo 3, del versículo del 7 al 12, leer en la iglesia. Entonces ahí, si ustedes me pueden ayudar para que leamos en un poquitito, al hermano Ale le vamos a pedir que lea el capítulo 7. Dijo que venía preparado.
Yo te voy a hacer bullying. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Sí, ese es del 7. Del 7 al 9. Del 7 al 9. ¿Y usted, hermano Gustavo, tiene Santiago? ¿Sí? ¿Lo puede leer del 10 al 12? Porque ahí teníamos del 7 al 9 que leyó el Ale. Del 10 al 12. Sí. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente es hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Ven? Qué importante. De esta misma lengüita, entonces, con esta misma boca, nosotros podemos, y eso yo creo que todos lo tenemos como claro, con esta misma boca nosotros podemos bendecir y también podemos maldecir. Y es súper complejo eso, porque uno quisiera no caer, pero aquí nosotros estamos aprendiendo que la lengua igual es como es tan pequeña, pero si nosotros no pensáramos tal vez, no dejáramos actuar, pero es muy difícil, por lo que dice la palabra de Dios, que es muy difícil poder dominar la lengua, porque a través de ella, como dice Dios, nosotros podemos bendecir, pero nosotros a veces Dios nos entrega palabra y nosotros nos quedamos callados y nos vamos y la entregamos. Somos porfiados también. Y cuando tenemos que hablar, hablamos hasta por debajo de la lengua, como dice el dicho. Cuando queremos pegar, yo no pego, ¿no? Eso, ahí dice, después tenemos Santiago 3:17. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Eso yo creo que es lo que Dios quiere. Yo creo que Él quiere que nosotros lleguemos a hacer. O sea, yo veo eso y veo así como alguien tan perfecto cuando leo esto. Yo quiero ser pacífica, yo quiero ser bondadosa y dócil, compasiva, quiero ser imparcial y sincera y hacer el bien. Yo creo que todos queremos eso, pero es difícil serlo. Yo creo que Dios está trabajando en nosotros y para las personas que llevamos harto tiempo en el Evangelio, creo que llevamos apenas un trecho avanzado, porque, ¿qué más quisiéramos nosotros poder ser perfectos ante Dios? Pero nadie es perfecto, si no estaríamos acá, yo creo que estaríamos en el cielo. Después tenemos en Proverbios 3:1, que dice: no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos. Ese es el final. ¿Sí? Es el final, ¿cierto? Sí, parece que será el final. ¿Sí? ¿Ese será el final? ¿Lo puedes subir un poquito? Es muy poquito. No, parece que ese era el final. No, pero suba nomás a Proverbio. Suba nomás a Proverbio, ¿sí? Suba a Proverbio. Ahí. Entonces, por ejemplo, acá Dios nos dice en Proverbios 3:1. Entonces nos decía que debíamos que no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda tu memoria mis mandamientos, dice. ¿En qué dirección nosotros permitimos que nuestras lenguas nos lleven? Es por esto que las pequeñas cosas que decimos, creemos que no tendrán un gran impacto, pueden cambiar nuestro humor, al punto de vista de alguien, incluso si se repite muy a menudo el curso de nuestras vidas, para bien o para mal, dice Dios. Entonces acá, por ejemplo, vemos
que Dios nos dice en Proverbios que nosotros no debemos olvidar sus enseñanzas. Dios acá nos da pautas para seguir, por ejemplo, para no ser como tan locarios, tan llegar y a hablar, no pensar antes de decir las cosas, pero como veíamos que los pensamientos a nosotros, ellos nos llevan a hablar, nosotros no llegamos y hablamos, sino que antes lo pensamos. Entonces dice, guarda en tu memoria mis mandamientos. Dios nos está diciendo que debemos guardar sus mandamientos, su palabra, para que antes de que hablemos, nosotros tengamos un pensamiento como yo pensé en la mañana. Esta persona iban a la iglesia y se van a la iglesia y ven un mal ejemplo en mí y más encima me toca predicar. No, qué feo, dije yo entre mí. Y Dios me traía a la memoria, por ejemplo, la higuera. Yo leía, por ejemplo, el otro día el párrafo donde sale la higuera, que sale en San Mateo, me parece, no, Marcos 11:12, y hablaba acerca de que él iba pasando y quiso, me parece, tomar un fruto que era el higo y no había. Entonces Dios le dijo que se secara la higuera. Entonces y la higuera se secó y los discípulos escucharon eso cuando Dios dio esa orden. Y al día siguiente, después que ellos iban pasando, un apóstol se fijó y la higuera estaba seca y sin fruto y sin nada, estaba seca. Entonces le dijo a Jesús, mira, le dijo, la higuera está seca. Entonces Jesús le dijo, si ustedes tuvieran fe como el grano de una mostaza, podrían hacer esto y más. O sea, no es exactamente como dice ahí, pero es eso. Entonces yo pensaba y decía, claro, o sea, nosotros con nuestra boca podemos lograr hacer tantas cosas, poder, incluso como dice Dios, hasta mover un monte, una montaña de un lugar a otro, y sin embargo hacemos a veces puras tonteras con la boca nomás, pues, hablamos, dañamos, ofendemos, como dice la palabra, y no nos damos el trabajo tal vez de poder exaltar a alguien, de decirle a alguien, por ejemplo, como lo hizo la hermana Génesis, de dar su momento y decir, oh, yo agradezco al hermano Gustavo que él se preocupa, por ejemplo, de llamar y orar por nosotros, de ir y decirle a, no sé, por la hermana Paulina, qué rico que cocina usted, me gustaría bendecirla porque no sé, porque usted cocina tan rico, pero a veces uno no se da trabajo, yo no sé por qué no lo hace, para decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted es mi mejor sobrina, por ejemplo, decirle a la Dayan, es mi mejor sobrina, no sé, o decirle al hermano Salomón, déjese de dormir, hermano Salomón. No sé, pero a veces uno usa, yo soy muy bromista, a veces caigo hasta en lo pesadita de ser bromista, no sé por qué, soy así como sarcástica. Y mi sarcasmo a veces a mucha gente no le cae bien, que como que no me entienden a veces que es broma. De hecho, con el Gustavo yo creo que nuestros mayores roces son porque yo le digo cosas, le digo, ya se te olvidaba la servilleta, pero por ejemplo, y él se molesta porque me dice, y no me lo pueden decir pidiéndome por favor. Entonces yo le digo, pero si era una broma, me dice. Entonces, porque mi humor es sarcástico, yo no es que yo sea pesada, de hecho yo tengo un carácter así como medio extraño, pero somos todos iguales, en mi familia. Hay algunos, por ejemplo, yo tengo códigos con una hermana que es con la que viene, por ejemplo, nosotros nos miramos sin hablarnos y sabemos, por ejemplo, lo que queremos ver o pelar a alguien, no. No, nos miramos y sabemos, no necesitamos hablarnos. Entonces es porque nosotros, como que todos nuestros hermanos tenemos esa misma personalidad, es como un apretón de mano y es directo lo que nosotros sabemos. En cambio, me gustaba, yo alguna vez lo contaba, yo a veces le aprieto la mano por alguna situación, da lo mismo. ¿Qué pasa? A veces no es necesario hablar. Claro, entonces es como el laberinto, pues el laberinto también, mi hermana, ella tampoco entiende mucho los códigos, entonces a veces uno le dice y ella como habla fuerte, peor, me decimos, pero ¿cómo? Entonces como así, pero es lo que yo quisiera que Dios a uno lo transformara nuestras vidas. Este mensaje, aunque ustedes no lo crean, yo en alguna oportunidad X, Dios tiene que haberme dicho, estando metida en internet, yo buscando palabras, cosas interesantes para nutrir mi vida, porque en el trabajo yo es muy poco el tiempo que tengo para meterme en internet y en mi casa yo no tengo internet, entonces cada vez que yo tengo algún link de cuidados para niños, que es lo que más me interesa, yo me
meto, busco y me saltan. Entonces un día estaba buscando una receta de cocina y me apareció este mensaje que en alguna oportunidad yo lo imprimí por X motivo, seguramente porque necesitaba esta palabra que dio, porque Dios sabe que yo soy habladorcita. Entonces tal vez este mensaje es para algunos de ustedes, pero a mí creo que Dios esta semana me habló mucho. La Laurita me decía, mamá, tú, que ella le hicimos leer, la Nicole, la escuelita dominical nos hizo leerle la palabra de Jonás. Entonces nosotros le leímos esa palabra a ella, yo se la imprimí así bien didáctica, se la leímos, la recortamos. Entonces ella un día estábamos leyendo y me dice, es increíble, pero ella es chica, pero ella me dijo, tú eres porfiada, como Jonás. Eso me dijo a mí, ella, sin que nadie le dijera, sin que estábamos leyendo. Entonces son esas cosas que le gustaba, menos mal que estaba testigo, porque si yo lo hubiese contado, él tampoco a lo mejor me hubiese creído. Entonces el otro día él no recordaba eso, yo decía, tal vez Dios quiere que yo predique de Jonás. Entonces claro, y si me pongo a buscar palabras de Jonás y me di el trabajo de leer Jonás fue porfiado, Jonás debía haber ido a hablar de la palabra de Dios y se desvió del camino y se fue para otra parte. Dios tuvo misericordia, le mandó un pez que se lo tragó, lo tuvo 3 días dentro de su estómago y lo vomitó cuando Jonás oró a Dios y le pidió perdón y le dijo, sí, me equivoqué, yo, cuántas cosas le habrá dicho Jonás. Y él después fue y partió la palabra y Nínive, si no me equivoco, se convirtió completa a Dios, hasta el rey. Entonces él fue desobediente y no quiso entregar esa palabra. Entonces yo decía, sí, Dios también es verdad que a través de esto nosotros podemos bendecir y podemos también maldecir. Y este hombre fue porciado, como dice mi hija, porciado. Él fue porfiado y no fue a entregar la palabra, pero cuando la entregó, él también más encima se enojó. Se enojó con Dios y le dijo, a ver, tú tienes el poder de haber hecho esto, ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no me hiciste tú? Y se enoja porque yo decía, pero qué raro que se haya enojado. Y me puse a leer, no logré quedar bien clara con la situación, pero por lo que entendí, él no quería, porque Dios como que tenían una rivalidad, me parece, con esa ciudad. Y él no quería que él se convirtiera. Mira qué jodido. Y Dios, él se quedó afuera esperando que como que poco menos la ciudad se derribara. Mira qué maravilloso. Y se puso como en una sombrita y Dios le puso otra sombrita más, como algo, no recuerdo mucho, un arbolito. Y él estaba fresquito y esperando que la ciudad se derribara. Y Dios al otro día le secó esa. Y se quedó a todo sol, hizo que corriera un viento caluroso y él estaba como medio ahogado, sofocado. Y Dios le dijo, así como yo hice que esta ramita te diera sombrita y ahora te da de revés, como que le dijo, o sea, yo puedo hacer esto y más, y tú no quieres compartir tu palabra. Es como, logré entender eso yo. Tú fuiste porfiado, no quisiste compartir tu palabra y fuiste y quisiste quitarle esa palabra poco menos, que ellos se destruyeran. Entonces ahí él fue porfiado también. Y Dios también me entregaba lo de la higuera. Entonces yo tenía una mezcolanza de ideas en la cabeza y el pararse aquí adelante, cuando Dios nos dice, por ejemplo, en su palabra que nosotros no debemos hacer caer, es complicado pararse aquí adelante y poder entregar una palabra y no equivocarse, no hacerlos tropezar a ustedes, porque claro, si yo la entrego y yo me tropiezo, ya no importa, soy yo estoy equivocada. Pero, por ejemplo, entregarles una palabra a ustedes o a quien quiera o a alguna persona nueva y que tropiece a través de ellos, yo estoy lista, es lo que me dice Dios. Entonces, por eso tenemos que ser también cuidadosos y preocuparnos de buscar una palabra. Y Dios, si me quiso a través de esto bendecir a ustedes, bendecirme a mí y poder entregar esta palabra, mucha bienvenida sea nomás y darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, para que Dios ahí nos ayude a poder mantenernos más calladitos, a pensar cosas buenas, a meditar más en su palabra. Y en una palabra dice, no recuerdo bien si era en Santiago, que decía Dios que la lengua es peligrosa, la lengua es súper traviesa, nadie ha podido dominarla todavía,
nadie ha podido dominarla. Se dominan animales, fieras, dice Dios, se ha podido dominar de todo, pero la lengua no ha logrado nadie dominarla aún. Entonces es sumamente importante que para ello Dios nos invita a que nosotros podamos leer su palabra, a que podamos intoxicarnos en su palabra, a que podamos nosotros estar cada día, tener pensamientos de Dios, para que la lengua, cuando el momento de que llegamos a hablar, nosotros nos frenen, como los caballos, que nos mordamos la lengua, porque muchas veces uno dice, Dios mío, quiero morder la lengua, para no poder hablar de aquello o de aquello, o dañar, porque Dios también nos dice que nosotros podemos exaltar a alguien, como también lo podemos hundir. Y eso yo creo que está más que claro ahí. De hecho, la mayoría de los niños, yo pensaba, o Dios me ayudaba a pensar, que la juventud de hoy en día, quienes no siguen a Cristo o sus familias no siguen a Cristo, están como están porque su familia lamentablemente los han avergonzado tanto, los han humillado tanto, los han vulnerado tanto a los niños, que hoy en día ellos todo eso lo transmiten a través de la rabia. Es cosa de que uno a los niños les quite algo. ¿Cómo los frustra cuando, aunque también es bueno, dicen frustrarlo, pero estos niños ni siquiera son frustrados porque se les está quitando algo que les está haciendo daño, sino que están siendo frustrados porque se los trata mal, porque se los golpea, porque hasta por si acaso. Entonces, hoy en día uno dice, ¿por qué los niños, por qué los jóvenes son así? Porque lamentablemente tenemos niñitos jovencitos que son papás que ni siquiera ellos saben cómo poder hablarles a sus hijitos, poder guiarlos. Entonces lamentablemente no esperemos que los niños hoy en día no sean lo que son, delincuentes tal vez, y malillas como son. Uno que más quisiera poder entregar una palabra dulce para esos pequeñitos, y Dios me hacía recordar un día que yo iba pasando y un niño estaba de un alto así escupiendo, y yo me paré y le dije, eso no se hace, y me fui, y el niñito se escondió. Entonces yo después caminé y yo dije, puta que soy mala, debía haber sido más dulce con él, debía haberle dicho, mi amor, eso no se hace, porque tal vez el que yo lo haya retado para él es súper normal, porque la mamá lo reta todo el tiempo, pero que yo le diga, mi amor, eso no se hace, chiquitito, eso no se hace, yo creo que tal vez en parte hubiese sido más sano para él, más nutritivo para él, y tal vez lo hubiese quedado ahí. Entonces, ¿ves? Uno llega y yo lo venía viendo hacía un rato que yo venía escribiendo, y lo veía que escupía. Y cuando me tocó pasar, antes de pasar, yo lo venía y me dije, entonces, ¿para qué eso, hermanos, esa era la palabra que yo les quería compartir, que Dios les quería compartir. Entonces, vamos a orar, ¿ya? Vamos a